Chitisa akaja. Ukhadosti akasti. Akalapinsti. Akasti kalapinsti. Ya. Akalapisti. Ya. Comadres, compadres, ahí vemos en las imágenes, compadres, es muy importante siempre nuestra lengua aprender día a día, en generación, que quizás nosotros ya olvidamos, dejamos a un lado, pero gracias también a las instituciones superiores también, que vamos avanzando, no estamos dejando también a un lado. Ahora estamos con el hermano Teófilo Pucori, que es el responsable de, además de este diplomado que van a estar realizando. Pero primero vamos a conversar, vamos a recibir al hermano Teófilo. Bienvenido al programa del Taipi. ¿Y cómo estamos avanzando del Aymara, compadre? Qué bien que están, la UMSA siempre, ¿no? Está enseñando a los estudiantes nuevas generaciones, compadre. Buenos días, hermana. Evidentemente estamos fortaleciendo nuestra lengua aymara. Estaba un poco dejado atrás, pero sin embargo la UMSA siempre fortalece nuestras lenguas indígenas, hermano. Sin embargo, venimos pues otra vez más a invitarles, ¿no?, para que sean partícipes de estos cursos que vienen. Muy bien, hermano Teófilo. ¿Cómo está avanzando, por ejemplo, a comparación de anteriores? Como que, pues, lengua aymara dejamos a un costado también, ¿no? Ya no estamos, ya pues, aprendiendo con nuevos pequeños, los jóvenes, ya dejamos a un lado nomás, hermano, ¿no? Sí, evidentemente pasa eso, pero sin embargo, hoy por hoy, ya un poco ya eso va quedando atrás, ¿no?, de lo que era. Aymara no valía, pero hemos visto en los congresos, en las actividades que se realizan, ya hablan aymara, eso es lo más importante, ya valoran quiénes son, quiénes somos, de dónde venimos, hay esa valoración, hermana. Exacto, también algunos quizás aprendemos aymara, sabemos hablar aymara, pero la escritura también, compadre, que es muy diferente, ¿no, compadre? Sí, la parte de escritura, sí, evidentemente, pero también es, como hablamos aymara, es igual como hablamos aymara, no tenemos tanto problema, pero sin embargo hay algunos docentes siempre hacemos que sea un poco difícil, ¿no? Pero no es así, simplemente es un poco de esfuerzo, un poco de voluntad, todo se puede, hermano. ¿Cómo será usted? ¿Cómo lo ve, digamos, a comparación de años anteriores, ahora? ¿Cómo están? ¿Será que están aprendiendo, están entrando con a la lingüística, por ejemplo, a la carrera de lingüística? Ya no, pues algunos dejan, hermano, que no, lingüística no, pero es muy importante saber también la escritura de hablanza, la comunicación también, hermano. Sí, evidentemente la UMSA, gracias a Dios, está nomás yendo adelante, tenemos a Casa Lingüística de Lengua Aymara, una área nativa, también tenemos en la unidad académica Viacha, es una unidad de técnico superior, también hay gente que está preparándose, hay muchos profesores, más que todo los vemos ahí como estudiantes preparándose sobre la lengua aymara, entonces ahí ya vemos que la cultura aymara o la lengua aymara va adelante, no se está olvidando. Puede ser que en algunos partes o en algunas excepciones puede haber que los niños estén un poquito en las comunidades un poco siempre valorando, ¿no?, la castellano es mejor que aymara, pero sin embargo no lo es. Si somos aymaras, tenemos que valer quiénes somos nosotros, ¿no? El hermano Teófilo estaba diciendo, mira que Gilat Cuyacanagao es Pachaja, y vas a Jiparush Tabaractanja, Hichaja, pero acá Universidad Mayor de San Andrés Uxaroja, ya te erjutasip que va en Tabacona Caja, si Ujanewa, Maisarusha Bab Karakit, si Ujanayana Caja Xanja, Mayor de San Andrés Axamsa, ya te Taraki, que sabía llamar Kansut Jaraki, Ucahuale Askis, Pausaraki, Wakam, Patatokenakan, Hayatichao, Tokenakansa, Arstasna, ¿no? Aymar Toket, Sajiwa, Sanchiha, Ucaja, Saraki, Usa Askis, Paucasi, Arumtas hasta Yatichiret Pacha,
hasta Ixcalanacat Pacha, Ucampej Utjawi Toquet Pacha, Ucampej Kusaki, Sarantznak, Sarakio, hermanoja, Ucahualeaski, Hiwasataki, Han Armasiñataki, Hiwasayatek, Askaxnan, Hukampi, Hiwasatek Armtasiñaneja, Kitis, Parlanej, Hiwasaki Parlañas, hermanos, hermanas, Uxascaraquín, hermano Teófilo. Así que, no, hermano, a comparación de antes, el que como hablo aymara, quizás no voy a entender o no me van a recibir en los estudios superiores. Así también ese pensamiento de los jóvenes también había, hermano, ¿no, Teófilo? Sí, había ese pensamiento, ¿no? Por el hecho que soy aymara no voy a poder entrar, pero no, y eso creo que está dejándose atrás. Hay jóvenes que están yendo adelante, están postulándose en las carreras de acuerdo a su necesidad del pueblo, ¿no? Va adelante, hermanos. A ver, aymara tsañane, comadre, chakpachansa aymara saja, walimos qawa. Haniwa kaisa hotot arunakas kikipakiti, ¿no? Sarabi nistan khaywasa. Sarabi sarjamaja sartayas kanyikiwa, nairaro hacharaptas kanyikiwa. Hani wasapt kenyan, hani wasa ars kenyan. Kitis arsurapistan hiwasat. Hani kitis ars kanit. Entonces como aquí panja nairaro sartayas kanyikiwa, comadre. En las provincias más que todo, digamos, hay papás que queremos que hable castellano a los niños, no reforzamos la lengua aymara. Entonces, por eso lo forzamos. Entonces, eso llega al corazón de los niños y eso casi no hay una nitidez ni aymara ni en castellano, pues. Entonces, hay una mezcla. Hay muchos términos, existe, por ejemplo, unos dos términos podemos utilizar. Irnaqañani es un término aymara. ¿Cómo lo manejamos? Trabajo, ¿no? Tiempo, pacha. ¿Qué decimos? Haneo tiempo nicti, ya lo hemos mezclado, ¿no? Haneo tiempo nicti, trabaja ñato, ya lo hemos mezclado. En vez de decir haneo pacha nicti, ernaca ñato. Entonces hay así términos que existen netamente aymara, pero sin embargo lo hemos mezclado. Ya hay un poquito de interferencia en ese sentido, ¿no? Chekpachan su kama humastano. No vean el nacañac, tu aymar, que sumpal tas naca, waliaskis paino, hichajanipi ukam hichapal haractante, a veces pecha castellano, pues aymar, pues el pal hakiraktan ayhanich, hani suma parla tajite hewasan, hani suma uñecht ayatajite aymar arosat hanich. Hay como haneva taki parham sartajtante aymar arja, maishar que peqevi que haractan. Khepachan kha amoy sarki aymar pist ayasq tukat castellano ramplia ukamos contactan got hay como hanamaki amoy kharakchitina sai kotamak khepa mauk khep naqta pero ukamba ya saranta taskiwa chamtas kumya tiene que saranta taskiwa aniwa khep eta gitu kotawa kama kuna diplomado nax apsoponiñana aymar arot khanepeni kheparx natsas sarta taskiwa. Ahora sí, hermanos, hermanas, acá wali askiu hiwasataki, waliki ukanak hupanak lupipje, kau que nairar pachana kahani pe acá hutchkaraki netak diplomada, abstasin sasinha, hicha hupanaka u akhicha irnak asipkaraki ha unyist asipkaraki hupanaka hicha sarakeha acá diplomado ha lura siñapau. Maimara na kalura sinya panse hani ukicha uka pante mi hermana tawa harak dan uka tan luras kitsaraki uka ticha hupak port aniraki va a decir vamos a diplomado están preparando en lengua aymara, nos va a comentar el hermano Teófilo a toda la población de qué se trata, quiénes pueden acceder a esto, cómo se deben realizar todo eso, hermano. Ya. Este diplomado es la segunda versión en virtual. Como la tercera versión, así de manera general. Primera versión hemos llevado el 2019. Primera versión era presencial. Segunda versión virtual ha sido por esa causa de la enfermedad. El 2020, la segunda versión, pero ya como primera versión virtual. El 2021 teníamos que llevar por cuestión de pandemia, ya no podemos sacar esta diplomado. Entonces ahora ahí estamos intentando, hay demandas que nos dicen ya de una vez haremos este diplomado, no podemos quedarnos así, entonces por eso se está llevando el diplomado. El diplomado consiste en identidad, cultura y lengua aymara.
identidad, cultura y lengua Aymara. Aymara lo señal, kamsanshmun identidad, kiwasan sarawisa, kaukata tansa, kiti tansa, kaukasa peja hayku identidad, ya cultura sarawisa. Kiwasa sarawinish tan Aymara, newan sarawinik tan ya, sayko sarawinak yathat añan lengua, aro, ya, aro wale askiwa kana sumpachi amuyina tekehna. Hayku atawaga identidad, cultura, lengua, Aymara arosat. Yatichirina kaja Aymara arot yatish abjarakini, castellano aros yatish abjarakini. Uka payapna kapana. Payapna kapana, identidad, cultura, lengua, pa arot bilingüe sesente. Ukjaro a ver, jamodolones, pues jamodolo wakist ayat. Nairireja investigación, métodos de investigación. Quizá sarantanewa el doctor Eulogio Chávez. Hiwasas kikipa, Aymar palta siri waliyat hatata, haykom yatichiri doctor Eulogio Chávez. Ukjaroja mainehilataba en historia andina, historiador, licenciado Eduardo López. Paja kikipa kirekiwa kaisa uksatiat kataba ukwan irnaqt askaraki, haykoma yanaptistan. Ukjaroja doctor sociolingüística, doctor Ignacio Apaz. Paja kipa kirekiwa hachayat hatat Aymar hila, paja kaisa markanakan yat hatani doctoras lot aniraki, hiwasas kikipa kirek. Saykomawa ukjaroja licenciado Sotero Jacob, lingüística andina. Pas kikipa hiwas Aymar hilaraki, hiwasas masi hilaraki, Aymar arstasiri, castellans arstasiri. Ukjaroja qipqipaka nayaw yanaptaja, Teófilo Pocori, Aymar hilarakita no hayko. Ukapasqa módulo wakista ayat kuyak. Ukjaroja kitina casa tapjaspa yatiqt'iri, hawil tatawa taqi, kitina kateja taqi profesional sukanakar. Sospawa institutos medio superior, técnico superior, profesores, yatichirinak, lingüistas, Ukatja kaisan unidad académica de Viacha, uksan Guamacha unidad Utjista Universidad, hayukan egresados de unidad académica de Viacha. Hayamarao sartataje con unidad académica Viacha Ampeja, y ajapachan hanikiwa mak unyest ejapjete tesina uka. Reglamento anutkan, y ajapachan hacha, kamsanyan saber, universidad uksan Mait abharak reglamento tanya pa takist atanya pa bukat panga hastu khunyeste abhas hay kumar kakhtabis utkakire kiwa niwa kam qala just agibonegit kuma khepara abharak kulyakana gahilana gaha hay kon karawal pachawash hawil tataha panga investigación tukuy hanya pa ya tesis tesina ukaga unyeste abhaspa hay kotekiwo gam módulo métodos de investigación que aquí tu compres saranto tajane ukona karwalian panagaja solamente utgenia pawa certificado de conclusión de unidad académica de vías técnico superior aneu panagara maita kite título en provisión nacional y partir hilana karpi antes título ne pkhanya pawa saikwa maita abeja ukahawil aben behutta comal waliki wa humana kateja uksatoker haust antani phasmaha diplomatic ka ukirina kaslura phanymona phaske khataha ukanaka haust ani phamsiwa aka hausawi tokeraka anut asip hamman qilqanta pham aka 7193047 uksaro hilataru haust ani pham humana kateja diplomado lut awanymona psmaha ukaha sarap phama hiwasat askiwa hiwasaki ponena ira charantsna. Así que gracias hermano Teófilo, así que pues este diplomado está abierto. ¿Hasta qué fecha más o menos, hermano? Hasta 30 de abril. 30 de abril. Con las clases, pero el 30 de abril vamos a empezar capacitación de manejo de plataformas a los estudiantes o a los participantes y a los docentes. Muy bien, entonces ahí va a haber estudiantes de área rural, entonces hay veces la tecnología un poquito para nosotros es un poco difícil, ¿no? Entonces para eso va a haber un técnico de la facultad que nos van a apoyar. Gracias hermano Teófilo, así que están invitados, están abiertos la inscripción, todos los que quieren consultar. Muchísimas gracias por estar aquí.
Aruntasnak, acá kunas likitzas tauka. Aski awakipanaya. Waliki okuntas. Ya te quiere Eric. Aski urukipanaya. Ya waliki okuntas.